mi estimada Carito? ¿Sí? No, ¿Estoy allá? Pues es que no me avisan. Con las 16 cámaras que dominamos aquí en el set. Sí. ¿Cómo están, chamacones y chamacones de rock and roll? Nosotros somos sus amigos de siempre y esto es Honey Music Club. Nos da harto gusto tenernos nuevamente acá. Hoy vamos a tener entrevista, ¿verdad, mi querido Betito? ¿Cómo andas? Muy bien. Ahora nos tocó acá Fodonga. Pues más cómodo, por Sí, un ¿verdad? lado, ¿no? Pero la verdad es que, como el estudio es tan grande, Pues es que es versátil. es versátil. Es Hay que correcto. como ocupar diferentes áreas. Sí, me parece muy bien. Aquí vamos a tener, amigo, tú invitaste a alguien. Al señor Felipe Germán, que es fotógrafo, diseñador, pero más que nada es un gran fotógrafo, una gran experiencia y inventor también de Órale. organizaciones como la televisión en 3D, el invento. Yeah. Sí, ¿Qué caray? sí, no sé. Órale. Entonces, No sabe. Así, yo La- me confunde tanta lente. La verdad es de que tenemos un personaje, como siempre. Sí, pues sí, está bien. La verdad. ¿Qué más vamos a tener, amigo? Vamos a tener la joyita La de la joyita semana. de la semana. Ahora sí, mira, no es tan desconocido este grupo, la verdad es que, a ver, vamos a voltear para allá. Esta agrupación es muy buena, seguramente muchos de ustedes melómanos lo conocen. Vamos a hablar de Dirty Loops o Dirty Loops, Sí, que son unos perrazos, pero nivel guau, mordida grande. ¿Son noruegos? Son Estocolmo, pero son suecos. Son suecos. Suecos. Ahí vamos a platicar de ellos. Y vamos a hablar en el Music News de MIDI, ¿te parece bien? De MIDI. ¿Te parece bien? Sí, yo encantado. Pues arráncate, pues. Algo aprenderé. Tenemos una excelente persona antes que nada, un gran amigo, un gran profesional, gran fotógrafo, ya veremos sus trabajos más adelante, después de la plática que iremos mostrando, excelente diseñador, también es inventor, hablaremos de los inventos que ha hecho. Tenemos con ustedes al señor Felipe Germán. Arisco Rota. Mi mamá tenía una revista que se llamaba Bienes Raíces y Turismo. Fue la primera revista internacional de bienes raíces. E incluso vendía, por ejemplo, propiedades en Hawái y todo. Y pues, yo me pegué mucho con el fotógrafo, porque me gustaba mucho la fotografía. Entonces yo me metí al laboratorio para aprender a revelar, ampliar. Cuando se tenía que Sí, pero eso. revelar químicos. Pero a los 7 años, o sea, y ahí metías mezclando hidroquinona con hiposulfito de sodio y todos los reactivos, ¿no? Hacía desde el revelado hasta el baño de paro y el fijador. Y yo hacía mis pininos también porque mezclaba cosas de más o de menos y hacía pruebas a ver cómo salía. Me gustaba. Ok. No, después fue solución A más solución B, pues no tiene chiste, ¿no? Pero yo realmente hacía los químicos con unas pesitas, unas cosas así pequeñas. Y hacía mis propios químicos y aparte tomaba temperaturas, tiempo. Okay. Y hacía muchos experimentos o forzaba para tomar con una asa más superior, forzaba yo los procesos y salían bien. Hice muchos pinitos. Después ya mi mamá pues vio que me gustaba mucho la fotografía y me regaló una camarita, una Retina 13 que me encantaba, pero yo quería la Rolei, pero nunca me la cerraron. Estoy feliz con la Retina. Era una cámara que en la Segunda Guerra Mundial tomaban fotografías y era de gran resolución, a pesar de que era 35 milímetros. Tenía una óptica impresionante, entonces me encantaba esa camarita. ¿La conservas aún? No, desgraciadamente no. Tomaba fotografías de propiedad después de los anuncios de la revista y me gustaba mucho el dibujo también y me metí ya a artes plásticas a la Academia de San Carlos a tomar fotografía. Y me gustaba mucho todo lo que era diseño gráfico y dibujo publicitario también. Y parte de publicidad también llevábamos en la carrera. Y después lo complementé ya después de la carrera de diseño gráfico con fotografía. Me metí a unos cursos especiales que daba Kodak. No me daban de desayunar, eso sí, no me daban de desayunar nada. Pero ¿qué crees? Me daban todos los químicos, todos los papeles, todo el material didáctico para aprender. Me daban muestras de papeles para hacer pruebas y todo. Y no me costaba ni un centavo. Wow. Y pertenezco pues, al círculo de profesionales Kodak. Me capacité como máster en fotografía.
procesos desde las cámaras, que eran desde las pequeñitas de formato 110, después la 35, y después ya las de rollo, que eran de 6x6, 6x7 o 6x4,5. Y finalmente ya con cámaras profesionales técnicas, que eran con placas, y se tenía que bascular la cámara. Ya cámaras técnicas era muy difícil, porque hay unas ciertas leyes. ¿Esas para qué las ocupaban, no? Para corregir perspectiva, por ejemplo, en arquitectura, para fotografía publicitaria, para ganar profundidad de campo sin necesidad de cerrar el diafragma, por medio de basculados. De cuenta que es un acordeón y tú lo puedes hacer como quieras, entonces puedes corregir perspectivas. Okay. Pero tienes que considerar también el largo del fuelle para calcular la exposición, porque entre más separado estaba el fuelle de la película, pues tienes que compensar toda esa distancia focal. Entonces era todo un reto. Ahí sí te fogueabas en fotografía. Y aparte todo lo que es iluminación, la iluminación pues es la base de la fotografía. Nosotros pintamos con la luz, vemos con la luz, yo te estoy viendo a ti, pero no te estoy viendo a ti, estoy viendo tu reflejo, fíjate. Y tú me estás viendo a mí como un reflejo, como a ella, todo el mundo. Todo lo que vemos, los objetos que existen, es por medio del reflejo de la luz. Okay. Entonces pintamos con la luz en la fotografía. Y es muy importante. Pues empecé desde lo más básico, desde los albores de la fotografía, después ya películas de rollo y placas y todos los procesos. Después blanco y negro, color, temperaturas de color, filtros de fotografía, fotografía publicitaria, que era lo más difícil, era un reto tremendo. O sea, como cualquier profesión, hay niveles, rangos, por llamarlo sí, así, ¿no? Sí. Y el rango, digamos, más alto que en un fotógrafo es ser máster. O sea, que ya dominas todo lo que es el estudio fotográfico. Que eso es lo que eres tú. Exactamente. Y todos los formatos, todos los retos que puede haber, fotografía científica, arquitectura, publicidad, modas, fashion, lo que sea. Ya cualquier cosa que te venga, pues lo puedes hacer bien. Por ejemplo, fotografía científica, un arquitecto hace su prototipo en acrílico. Yo ahora tengo una fotografía con ciertos filtros y puedo ver en qué parte está menos soporte, dónde está más fuerte la estructura. O sea, es fotografía científica. Okay. ¿No? O por ejemplo pinturas que puedes ver si son reales o no, por medio de, pues, hay varias técnicas. Algunos tratados de... No, digamos, ultravioletas o infrarrojos o rayos X, etcétera, ¿no? Okay. Tú puedes determinar hasta los trazos que hizo el pintor antes de trazarse y sabes si está falsificado, si hay una pintura atrás de ella, muchas cosas, ¿no? Okay. Como fotógrafo, ¿cómo es la vida personal, cotidiana de un fotógrafo? Es bellísima porque primero conoces un montón de gente, de todo tipo, desde empresarios, artistas, modelos, gente que está inaugurando un negocio, conoces, por ejemplo, la fotografía social, pues conoces a medio mundo, ¿no? Cuando haces, por ejemplo, reportajes, pues viajas muchísimo. Yo viajé por todo Centroamérica, Estados Unidos, Canadá. Gracias a la fotografía me invitaban y yo iba y me pagaban todo, ¿no? Muy bien, o sea, me abrió muchos caminos, conocí mucha gente, muchas culturas, muchos modos de ser. ¿Cuánto tiene que invertir un fotógrafo para mantener su equipo? Pues mucho, porque para empezar... Porque no es barato. No, no es nada barato. Un cuerpo de una buena cámara te cuesta 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 pesos. Y ahora con los respaldos que tienen digitales son carísimos, pero carísimos. Un respaldo te puede costar 100,000 pesos. ¿Sí? Depende de qué tipo de cámara quieras hacer. O sea, tienes que estar siempre a la punta de la tecnología. Pero si no tienes recursos, pues con lo que tengas, pero pues tienes que ingeniártelos para hacerlo, ¿no? Hubo una tremenda transición entre lo analógico y lo digital. ¿En qué año consideras que fue eso en la fotografía? Pues ya hace como 10 años, 15 años que está lo digital y cambió totalmente el estilo de fotografía, ¿no? Estaba ya compitiendo contra los que contrataban un buen fotógrafo, una fotografía publicitaria y la pagaban magníficamente bien. Y ahora los vendedores son los que toman las fotografías, las arreglan en Photoshop y están en un ratito los fotos. O sea que también y pasa lo mismo como en otras áreas, como en la música, ¿no? Como todo, o sea, ya la tecnología nos está rebasando. Diseño gráfico, por ejemplo, pues ya todos los programas que hay en diseño gráfico, ya cualquiera hace un folleto, un catálogo, sin saber ni siquiera de tipografía, ni de calcular líneas Agatha, ni tipos de letras, nada, o sea, ahí lo tienen todo. ¿Y qué piensas tú de eso? Pues que es terrible porque la gente que ha invertido años en
estudiar y quemarse las pestañas. Pues llega alguien con una cámara digital y pum, pues mira, mi foto está... No saben ni lo que hicieron, o sea, no saben ni qué profundidad de campo, ni qué velocidad usaron, no saben nada. Pero pues ahí les salió como el burro que tocó la flauta. Y al cliente no le importa, mientras que se vea Mientras que se vea bonito y les falta sensibilidad, ¿no? Fíjate que la música es lo mismo. Sí, exactamente lo mismo. Tú a un fotógrafo que empieza de esta nueva era, con esta tecnología, ¿alguna orientación, consejo, tanto financiero como social, como profesional que le puedas dar? Sí, claro que sí. Primero, se necesitan fundamentos. Para ser un fotógrafo, pues tienes que conocer todo, velocidades, diafragmas, uso de exposímetro, iluminación, todo. Tienes que saber la sensibilidad del material, si es alto, si es bajo, qué resolución tiene. No lo saben, o sea, simplemente toman las fotos y ya dice clic y ahí está la fotografía, pero no saben qué hicieron. Por ejemplo, yo quiero tomar una fotografía donde salgas tú bien, pero que el fondo salga difuminado. Ellos no lo saben hacer. Así de simple, no saben que tienen que abrir el diafragma, por ejemplo, para borrar el fondo, hacerlo difuminado. O quieren que salga tu plano y el plano de atrás y el de hasta atrás, tienen que ser todo el diafragma. Eso no lo saben. Pero tienen que compensarlo con velocidades, con una serie de cálculos, saber usar el exposímetro. Entonces creo que los fundamentos son muy importantes para que... Aunque esté toda esta tecnología. Aunque estén como estén, tienen que saber qué están haciendo, qué está haciendo la cámara por ellos. ¿Y no crees que eso también los desarrolla como personas al tener un poco más de compromiso, de aprendizaje, de entender todas estas cosas, en vez de nada más darle un clic? ¿No sientes que eso también ha afectado a la humanidad? Como todo lo tiene a la mano, ya no se esfuerza Sí, tanto. Es como las calculadoras, ¿no? Pues ya para qué sumo, resto, multiplico y divido o hago raíz cuadrada. Pues ahí está la calculadora y me lo hace ya, ¿no? Ahora, todo eso, desde tu experiencia, humanamente, ¿en qué nos está afectando? Bueno, nos está ayudando y nos está afectando. Una nos está ayudando, digamos, en celeridad, ¿no? Hacer las cosas rápidas. Si todo ya ahora es por la vía rápida, rápido, tengo que sacar esto rápido. Aunque no esté tan bien. Aunque no esté tan bien. Ya es cantidad, no es calidad. Okay. Es decir, va contra la calidad. ¿Y por qué es malo? Porque ya no piensa. O sea, ya como está todo dado, pues ya no piensa, ¿no? Ya lo hago y va a salir bien. Entonces, ¿ya para qué pienso? ¿No? Mejor me ocupo en otras cosas. ¿Y no nos hace a la gente huevona? Por supuesto que sí. O sea, ya no piensan. Bueno, los niños de ahora, yo pienso que, por ejemplo, ya no piensan. Ya lo tienen todo en la computadora, ¿no? No investigan. No investigan. Antes amo los libros, yo tengo una biblioteca, un cuarto completo de libros. Ya los niños ya no leen, no les interesa leer. ¿Para qué si está todo en internet? Ya no saben lo que es una biblioteca, es una tristeza, de verdad, es que no sepan ni siquiera abrir un libro. Me duele mucho lo que está pasando. ¿Sí? Está rompiendo con todo el legado que hay en la humanidad, que son los libros. Todos los conocimientos que tenemos están asentados en los libros. Es la única forma. Entonces, en internet jamás va a ser suficiente para que tengan toda esa información, todo ese cúmulo de sabiduría. Tú vas y quieres un libro, por ejemplo, en específico, pues no lo va a tener en internet, porque es muy especializado. Para los jóvenes que sí quieren tener esta carrera, pero no tienen los recursos necesarios, porque también su estatus socioeconómico, cultural no es el mejor. Sí. ¿Qué les podrías decir si tienes esa ambición de aprender? ¿Cómo los puedes orientar como para que el dinero no sea una limitante? Pues primero que tengan un poquito de amor por las cosas. Sí, porque ya nos falta amor de todo, ¿no? De todo está. ¿Quieres un carro? Pues ya es automático, ya para qué pienso en las velocidades, ¿no? Por decir. Entonces, yo creo que en la medida que la gente empiece a razonar de que pues todo tiene un background, que todo tiene un principio y todo eso se estableció para llegar a ese nivel. Entonces la gente lo ignora y simplemente está ocupando el nivel de arriba, pero no se fija en todo lo que hay abajo. ¿Qué te regala ser fotógrafo en esta vida? Mira, para empezar, un fotógrafo toma rebanadas del tiempo. Fíjate qué importante. Tú conoces, por ejemplo, a Francisco y Madero por las fotografías o por las películas de él. Entonces nosotros estamos tomando rebanadas de tiempo. Estás congelando un suceso que pasó y lo estás poniendo así, como una evidencia absoluta. Entonces, creo que es muy importante, por ejemplo, en publicidad, tú puedes ver la publicidad de 1950, a cómo ha avanzado ahorita, es otra forma, es otro lenguaje. Entonces, la fotografía que cumple, pues primero comunicación,
educación, cumple con ciertas funciones también de economía, ¿sí? Tú vas a comprar un carro, pues ves las fotografías y te enamoras del carro, ¿no? O del video, lo que sea, pero es una evidencia. Yo creo que es muy importante porque nosotros somos muy audiovisuales. El ser humano aprende oyendo y viendo. Entonces, creo que la fotografía cumple una misión muy importante en cuanto a comunicación, que es, estamos tomando rebanadas del tiempo, que algunas son mentiras, pero son rebanadas del tiempo. ¿Por qué digo mentiras? Porque ya están photoshopeadas, porque hicimos truco fotográfico, por lo que tú quieras, pero de todas maneras es un estilo de vida, son evidencias. Yo creo que es muy importante la fotografía. ¿Qué tanto sufre un fotógrafo que tiene que captar la tristeza y el dolor? Pues se vuelven a veces indolentes. Hubo por ahí un mexicano, no recuerdo su nombre, pero todo era trágico. Choques, ambulancias, volcaduras, descuartizados, y era su estilo de tomar fotografía. Se volvió indolente el señor, comunicando el dolor humano, la sangre. Y hubo una revista, no sé si se acuerdan, pero pues también era un periódico que era, pero rojo, absolutamente rojo, puros choques, y a la gente le gusta eso, es increíble, ¿no? En Televisa decían que lo que vendía era sangre, dinero y sexo. Y eso es lo que vende. ¿Trabajaste en Televisa? Sí, 18 años. Nada más 18. Nada más 18 años trabajé en Televisa. Sí, fui jefe de diseño y fue muy bonito, aprendí muchas cosas. Pero también vi muchas cosas. Que no está padre. No tan padres, pero bueno. ¿Qué depara con la tecnología un fotógrafo? ¿Va a haber menos fotógrafos? Ejemplo, ¿no? Antes a lo mejor ibas a una boda y estaba el fotógrafo, sí, ¿no? Hoy en día pues ya tú traes un celular, ¿no? Sí, estás compitiendo contra el tío, la abuela, el amigo y el invitado, todos tomando la misma escena. Es increíble, ¿no? Cuando antes el señor fotógrafo fue el que tomaba todo eso, ¿no? Estás compitiendo y hasta te estorba, ¿no? Porque estás tomando las fotos y no puedes tomarlas, ¿no? ¿En qué va a cambiar? Pues, caray, que toda la gente ya se siente fotógrafo. Y qué bueno, ¿no? Que tengan una cámara increíble, pero un celular tiene muy buena resolución y todo, entonces, pues nos está enseñando a comunicarnos a través de la imagen. Si hiciéramos una comparativa, el MP3 es en la música como en la fotografía sería. Pues las cámaras digitales. Y en la música es el CD y en la fotografía sería. Pues igual, o sea, tal vez una cámara un poquito más evolucionada que ya tenga automático, las cámaras automáticas. ¿Y un LP en la fotografía qué sería? Bueno, pues sería, yo creo que una camarita de esas que son totalmente mecánicas, ¿no? Invertían la imagen cuando te tenías, o no tanto. Bueno, es que ya después salió los reflex, ¿no? O sea, el reflex es que lo que estás viendo a través del lente lo estás viendo tú. ¿Cómo es? Es a base de un pentaprisma que entra la luz y se va hacia el visor. Entonces estás tú viendo a través del lente exactamente lo que está viendo el lente. Sé que has hecho inventos importantes. Bueno, hice dos inventos y otros que tengo, pero... Platícanos un poco de esa área de como inventor. Bueno, a mí me llamó mucho la atención la fotografía estereoscópica, que era a base de tomar dos fotogramas, izquierdo y derecho, como los ojos. Tenemos un ojo izquierdo y un ojo derecho. Entonces, lo que hacían era tomar dos fotografías separadas igual que nuestra vista y después ponían un cartón en medio. Entonces, tu ojo izquierdo veía la fotografía del lado izquierdo y el ojo derecho la fotografía del lado derecho. Y tu cuerpo, o sea, más bien tu cerebro, a través de la óptica de tus ojos, invertía, porque nosotros vemos al revés. Sí, pero el cerebro las endereza. Fíjate, qué chistoso. Entonces, se veía en tercera dimensión. Después hubo publicaciones que eran en tercera dimensión, que te ponías tú unos anaglifos, es decir, un color azul y un color rojo o verde, o sea, un color contrario, y lo que hacía era que tú veías también en tercera dimensión. Después había también cine que hicieron con polarización de la luz, que toman dos películas, por decir, tú estás filmando películas, y filma uno en el canal izquierdo y otro en el canal derecho. Y entonces
para que el ojo izquierdo vea lo del el ojo izquierdo y el derecho del derecho, y que simplemente no puedas ver el ojo contrario, es a través de filtros polarizados. Uno está orientado horizontal y otro vertical, entonces cruzan y no ves, es como persianas que se cierran, pero cuando están alineadas en el mismo plano te permite ver ese ángulo. O si están verticales o horizontales, tiene que ser el mismo izquierdo, por ejemplo, horizontal, y el derecho todo vertical. Entonces te permite separar y ver en tercera dimensión. Me llamó mucho la atención porque entonces investigué que si la televisión también tenía tercera dimensión. Y fui a los bancos de Secovi, que digamos que es ahora como en internet, y no había absolutamente nada en tercera dimensión, en televisión, nada. Dije, bueno, pues si no hay tercera dimensión, pues ¿por qué no la hago yo? Yo estudié fotografía y dentro de fotografía vi varios procesos, como por ejemplo los hologramas que se ven en tercera dimensión, y vi los fotogramas también que se dividen, vi polarización de la luz, vi rayos láser, varias formas para ver tercera dimensión, pero que no eran aplicables en la televisión. ¿Por qué? Porque la televisión es a base de barridos y aparte por ciertas longitudes de onda que son para transmisión, conducción y recepción de señales, y además los satélites, etc. Entonces era muy difícil lograr la tercera dimensión en televisión, pero me lo propuse. Entonces lo que hice fue grabar con una cámara izquierda y una cámara derecha, pero después cómo la ves para que discrimine un ojo y el otro no. Y dije, lo voy a hacer pero sin anteojos, para que nosotros podamos ver la televisión en tercera dimensión sin anteojos. Entonces me acuerdo que estudié una parte de la fotografía que se llama zoografía. No sé si ustedes han visto que hay estampitas que se ven en tercera dimensión, tú las ves y hasta las sientes gordas, pero no están gordas, pero las ves en tercera dimensión. Y tienen unas como barritas verticales. Y le puedes hacer así y hasta suenan los... Ajá, sí, sí, sí. Lo que es eso son fajas verticales alternadas, que son forma semicilíndrica. ¿Qué hace estas en física se llama refracción de la luz, que la luz viene en un sentido y la desvía en cierto ángulo, entonces una la dividía para la izquierda y otra para la derecha. Y lo que hice fue hacer fajas verticales alternadas a través de conmutación, para que en la pantalla fueran fajas verticales, izquierdas y derechas alternadas, así como así. Entonces ya lo logré a través de 3.57 MHz y después de ciertos disparadores y switches analógicos y relojes, etcétera, para poder empatar dentro del ancho de banda de 3.57 MHz. Y eso ya era compatible con todo, compatible con videotape en ese entonces, o incluso para conducción de señales, por ejemplo, para repetidoras, para satélites, para recepciones y todo. Entonces, sí, yo lo propuse, pero pues yo trabajaba en Televisa. Y lo que no sabía que todas las ideas que tú tienes dentro de una empresa pertenecen a la empresa. Están en el contrato. Entonces yo quise pues realmente pues que me apoyara el señor El Tigre, no digo nombres. Y sí me apoyó a través del ingeniero Mesa y Víctor Rojas. Sí, de hecho me prestaba en el estudio y todo, junto con mi hermano, porque mi hermano es ingeniero electrónico. Y nos prestaban en el estudio y como que no les gustaba mucho la idea de que unos mocosos, porque son unos mocosos ahí haciendo nosotros pruebas para tercera dimensión. Y ya necesitamos el estudio porque se va a ocupar, y ni se ocupaba, pero pues ahí nos prestaban el estudio. Ok. Entonces no hubo mucho apoyo. Ese fue uno de tus inventos. Sí, eso fue la televisión en tercera dimensión sin anteojos. Ok. Y de hecho fue el pionero internacional, así en todo el mundo, nadie se le había ocurrido hacer televisión en tercera dimensión, y además sin anteojos. En 1984 fue mi patente y me la otorgaron. Hice patentes en diferentes países y todo. Y pues se aplicó, pero desgraciadamente no mi sistema. Siempre los intereses, ¿no? Siempre los intereses, y además me robaron las patentes. Después de... Sí, supe que después Matsushita apelaba con mi patente, decían que ellos eran los pioneros, que ellos tenían prioridad en el invento, y no es cierto, fue mío. Y me copiaron los diagramas, los textos, los dibujos, todo. Bueno, Matsushita, entonces mi abogado, ya me fui yo a Canadá para hacer este desarrollo cuando te conocí. Así es.
y el señor Delaney de CFTO del Canal 7 de Toronto me apoyó muchísimo. De hecho, estábamos muy animados ya en emitir la primera transmisión en tercera dimensión. Ajá. Ya teníamos anuncios de Coca-Cola, por ejemplo, en tercera dimensión, y vamos a ser los pioneros. Ajá. Y se me ocurrió hablarle a mi abogada industrial, oye, vamos a hacer esto y ya vamos a salir al aire, qué problemas técnicos puede haber o qué puede haber en derechos y todo. Me dice, ni te muevas. Digo, ¿por qué? Pues, ¿qué crees? Que Matsushita de Japón está apelando, que ellos son pioneros, que ellos son los que tienen una fecha anterior a la tuya, y pues te lo copiaron, te lo fusilaron, así para acabar pronto. Digo, pues vamos a demandarlo, a ver si le digo al presidente del CFTO, pues apóyame en esto. Y si, ¿cómo cuánto va a costar eso? Pues para empezar como $1 millón. Dice, ¿qué? ¿$1 millón? No. Dejémoslo así. Se aborta el proyecto. Okay. Y fue una tristeza porque ya estaba todos los servomecanismos de las cámaras para hacerlo en estéreo. Tenían una serie de equipo, por ejemplo, para telemetría gemela, para que enfocaran los dos lentes a la misma distancia focal. Sí. Y aparte tenía estrabismo convergente natural. Tú cuando ves algo cerca, ese es el visco, y cuando ves de lejos se hacen paralelos, y es un estrabismo convergente natural que tenemos. Ajá. Se modifican los ejes anteroposteriores de los ojos para... Igual, esa cámara tenía cuando estaba muy cerca se salían los lentes, cuando estaban más lejos se retraían, pero aparte hacían el estrabismo convergente natural. Okay. Todos esos cálculos milimétricos eran a base de cremalleras, muy delicado el proceso. Y se logró. Y ya íbamos a hacer el aire y todo. Es más, tú querías ver televisión en tercera dimensión. Sí. No tenías que comprarte una televisión especial como la de color, ¿no? Tenías que comprar tu televisión especial. Tu televisión le ponías una pantalla y ya veías en tercera dimensión. Te costaba $1. Wow. Bueno, te costaba $2, porque $1 era para mí. Ajá. Imagínate, había 300 millones de televisores en Estados Unidos. Eso me hubiera ganado nada más por decir un país. Ajá. Iba a ser más rico que Hughes o no sé. ¿Cómo es la vida, no? ¿Cómo es? ¿Cómo es la vida? Pero mira, del plato a la boca se queda la sopa. Tengo también otro invento de televisión también. Nosotros vemos los colores y creemos que lo estamos viendo bien. Por ejemplo, ahorita estamos con cierta luz amarilla, pero sin embargo la pared tú dices es blanca. Pero no es cierto, tiene un dominante amarillo. Ajá. Si yo tomo con la película Ektachrome, que es la mejor que había, y le tomo una fotografía, va a salir perfectamente amarillo los blancos. No los vas a ver del color realmente que son. Para ver los colores reales tienes que verlos a las 12 del día con la luz de Nueva York. Son 5600 grados Kelvin. Es decir, no están ni azulado ni está rojizo. Los colores están perfectamente en su longitud de vibraciones, para que vean los colores perfectamente bien. Wow. Lo que hace un flash, por ejemplo, un flash te ilumina y son 5600 grados Kelvin. Entonces ve los colores perfectos. Digo, un flash profesional. Ajá, sí. Entonces, se me ocurrió medir en la televisión con un kelvinómetro qué temperatura tenía el color, y oh sorpresa, no eran 5600, eran como 7000. Entonces, realmente lo que tú veías, por ejemplo, el pavimento que es gris, lo veías gris azuloso, todo era azuloso. Verde azuloso, blanco azuloso, todo azuloso, beige azuloso. Pero tu cerebro pues, lo interpreta y dice, sí, son los colores correctos, pero eran totalmente incorrectos. Entonces me ocurrió a mí ponerles un filtro corrector para que de 7000 grados Kelvin fueran a 5600 grados Kelvin. Y ahorita ves tú cualquier televisor y los colores son sencillamente perfectos. ¿Por qué? Porque están a 5600 grados Kelvin. Claro, les puedes ajustar un poquito. Qué interesante, ¿eh? Los puedes hacer un poquito. No sabía eso. Lo puedes hacer un poquito dorados, un poquito azules a tu gusto, ¿no? Pero realmente están balanceados 5600 grados Kelvin. Y antes los cromoscopios, magos no tenían eso. ¿Por qué? Porque eran a base de tierras. Son los trinitrones o los fósforos sensibles. Esos materiales luminiscentes, cuando chocaban los electrones, es cuando dan los colores. Pero no estaban tan puros, no eran tan perfectos. Y entonces sí había una tendencia hacia el azul. Cosa que yo corregí con filtros. Perfecto. Pues ya vieron qué interesante, qué invitado hemos tenido. Te agradezco mucho que hayas aceptado, que sientas ocupado.
Pero te agradezco mucho, para nosotros es un privilegio tenerte en este programa, gente tan preparada, con tantos logros, con tantos reconocimientos a nivel mundial, y sobre todo que seas una persona tan sencilla, porque para lo que tienes en tu cabeza eres una persona sumamente sencilla y te agradecemos de todo corazón. Pues igual que tú también eres persona sencilla, amable, accesible. Y es un gran artista, mis respetos, tú como artista eres... No me eches flores. No. Es tu programa, además. Está haciendo la música para una película de mi hijo allá en Chicago. Así que tenemos que quedar bien. Sí, no, imagínense. No, yo, Chivas, desde que lo conocí allá en Toronto, mis respetos, yo lo he seguido y la música Muchas gracias. Fenomenal. Pues así es, esta es tu casa, espero poderte invitar, que tengas un tiempo para platicar de las otras partes que no hemos podido platicar, pero el tiempo nos ha ganado y muchas gracias. Que estés bien. Un placer. Pues mi querido Beto, vamos a hablar de esta joyita de la semana de un trío de origen sueco. Estos chavos son de Estocolmo, Suecia. Se formaron en el 2008 y se llaman Dirty Loops o Dirty Loops, ¿no? Si lo queremos castellanizar, o Loops sucios, ¿no? Estos cuates que no son tan desconocidos, la verdad son los chavos que ya en la cuestión del jazz fusión, de la onda electrónica, jazz electrónico, ya tienen una carrera bastante padre, pero te platico rápido. Son Jonah Nelson, que es el vocalista y tecladista, Henrik Linder, que está cañón en el bajo, un cuatito muy excéntrico, y no menos importante, es que escuchar a este cuate, Aaron Melgard, él toca la batería, y trae un beat, el desgraciado, pero perrísimo. Ellos se dieron a conocer hace algunos años porque hicieron unos covers de Baby, de Justin Bieber, y de Rolling in the Deep, de Adele, y de ahí para arriba, man, como la espumita. Grabaron la música tema de el Galaxy, de los teléfonos Galaxy de Samsung, y se llama Over the Horizon, y ellos se encargaron de grabarlo. Así es que, pues bueno, en el 2012, te platico rápido, viajan a Estados Unidos, graban con Brian McKnight, con Simon Phillips, baterista que tú seguramente conoces, y con Nathan East, bajista que también tú seguramente conoces, y muchos menómanos también, y logran un contrato récord, esto es presentarse y grabar un contrato lo más rápido posible con Universal Music y con el señor David Foster. No más. Entonces, a partir de 2014, pues han hecho un montón de giras mundiales con su concepto. Acompañaron también en los conciertos de David Foster's and Friends. Ellos estuvieron con este señor y con Maroon 5. Así es de que no se los pierdan. La verdad, son tipos que traen un groove y un beat muy poderoso, muy potente. Se llaman Dirty Loops. Vean, están muy perros. Ya hasta me animé a escucharlos. No, están súper perros. La verdad, no se los pierdan. Nos van a sonar así como el trío de los Tigres del Norte. Sí, pero suecos. Perfecto. Checa esto. Vean. Relajado. Pues es el sillón. Sí, ¿verdad? Te cayó bien este eso. sillón hablara. No, yo prefiero que no. Las caguamas casi. No, cafecito, porque es temprano, es de mañana todavía. Sí. Chavos, pues vamos al famosísimo y queridísimo Music News. Ok. ¿Te parece? Veamos eso, veamos, sí. Hay muchos compañeros tecladistas que pues pásame unos midis, ¿no? Voy a poner mis midis. Y hablan de secuencias y de música, ¿no? Que confunden con lo que es realmente el lenguaje. MIDI es un protocolo de comunicación, ¿no? Es Musical Instrument Digital Interface, o sea, interfase digital para instrumentos musicales.
Okay. Y el origen de este lenguaje, ¿no? De este protocolo de comunicación fue en los 80s, fue para poder comunicar un teclado y otro a través de un cable DIN de 5 pines. ¿Sí estás de acuerdo conmigo en la explicación? Así es. De ahí se dieron muchos otros usos, muchas otras aplicaciones. Se crearon secuencias o secuenciadores a partir del lenguaje MIDI, pero ojo, el MIDI no es audio, ni siquiera es sonido. No. Son puros datos que transportan estos cables. Actualmente ya los cables MIDI pues ya casi no se usan, curiosamente, porque el lenguaje o este protocolo de comunicación corre a través de cables USB. Okay. Que ya nos dan más ventajas porque son más rápidos, okay, y contienen bidireccionalidad. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente capsulita, ¿te parece? Me parece muy... Veamos esa cápsula. Venga. Ok, mis niños, pues vamos a hablar de MIDI. Como ya lo habíamos comentado, Musical Instrument Digital Interface, interfaz digital para instrumentos musicales. Solamente es eso, un protocolo de comunicación. Las secuencias y todo lo que deriva de este protocolo de comunicación ya es aparte, pero MIDI como tal es eso, una manera de transmitir y de generar, de intercambiar datos entre instrumentos musicales. Y pues bueno, para empezar vamos a hacer un poquito de historia y vamos a reconocer a este señor, que es el señor Dave Smith, el gerente fundador de Sequential Circuits. Si tú no conoces esta empresa, pues bueno, quizá conozcas los teclados que fabrican, que son los Prophet. Estos Prophet son sintetizadores muy específicos, se utilizan mucho para música electrónica y demás, pero son equipos muy bonitos. La verdad es que sí vale la pena echarse un clavado si es que no los conoces. Y pues bueno, el mero cerebro de este asunto del MIDI, el señor Kakehashi, el que tiene la idea y se pregunta en algún momento, ¿por qué no poder conectar dos teclados de diferentes marcas incluso y poder controlar desde uno solo los sonidos y las funciones de los demás? Así es como surge esta idea de hacer MIDI, y estos dos señores se encargan de convocar a las demás marcas para empezar a trabajar este protocolo de comunicación. Así es como finalmente a principios de los 80s, este señorón, que muchos seguramente lo conocen, pero si no lo conocen, se llama Robert Moog, presenta al mundo a través de la revista Keyboard este protocolo y dice, va a estar muy interesante, vamos a hablar de él, y pone su artículo en la revista Keyboard a finales de los años 70, principios de los 80. Y bueno, finalmente, en 1982, en esta feria NAMM, se presenta al mundo por primera vez una conexión MIDI entre Roland y un Prophet. Tan importante y tan... básico es ahora el tener MIDI para la producción musical, que gana un Grammy. En 2012 gana un Grammy al, digamos, mérito técnico por el desarrollo de esta tecnología. Eso es un poquito de historia de manera muy somera, de manera muy básica. Pero bueno, ¿cómo trabaja MIDI? Repito, MIDI son transmisión de datos, y para transmitir esos datos necesitamos un cable. Este primer cable que se genera es el tipo DIN de 5 pines, por el que obviamente viajan los datos y viaja una corriente de 5 voltios. Algo curioso de este cable es que es unidireccional, solamente transmite de un lado a otro, de tal forma que si yo quiero controlar un teclado desde otra fuente, con un cable me basta, pero si quiero mandar y recibir datos necesito 2 cables. Una configuración sencilla para esta conexión, que fue la que hicieron en aquel momento el señor Smith y el señor Kakehashi, fue esta. Desde un teclado Korg, por ejemplo, aquí en mi ilustración, saco mis datos de MIDI out y los meto a MIDI in de otro sintetizador. Pero, bien decía, puedo tener esa bidireccionalidad, consigo otro cable y conecto de MIDI out al MIDI in en manera contraria. Así es de que, pues bueno, así podría funcionar una configuración básica de 2 equipos. Pero pusieron una conexión más que se llama MIDI Through. ¿Para qué es eso? Bueno, para poder conectar más equipos, no solamente 2, sino más equipos. De tal forma que si yo tengo este controlador, imaginemos, saco mis datos MIDI y los conecto a una batería eléctrica, como esta Roland. Entonces uso mi conexión Through y me voy a otro in para poner otro teclado. Saco de Through y me voy a otro in para otro dispositivo. Entonces desde el Yamaha puedo controlar y hacer sonar las otras 3 fuentes, los otros 3 instrumentos. Es importante que, a pesar de que MIDI tiene 16 canales y podría yo conectar hasta 16 equipos, no se hagan más de 3,
porque tenemos latencia y tenemos retrasos. Y para efectos de, por ejemplo, trabajar en vivo, pues esto nos puede causar algún tipo de complicación. Para conectar más equipos lo podemos hacer a través de una computadora y para eso se crearon pues las interfaces MIDI. Una interfaz MIDI lo que hace es poderse conectar vía USB, que es muy común, ya cualquier sistema, cualquier cosa se conecta casi USB a una computadora. Nos permite conectar 1, 4 o hasta 8 puertos MIDI. Y estas interfaces pequeñitas, como la burbujita azul que vemos ahí, yo creo que no hay tecladista que no tenga una para poder conectar nuestra computadora al teclado y poder hacer secuencias y demás. Pero bueno, ya llegaremos a este lado de las secuencias. ¿Cómo conectamos la interfaz MIDI? Muy sencillo, vía USB a la computadora y de nuestros puertos outs a los puertos in para tener nuestros esclavos y de nuestro puerto in a nuestro puerto out para tener un controlador. Esta es una configuración básica que nos permite no solamente tener control sobre esos equipos, sino ya poder grabar los datos MIDI. Es curioso, por la tecnología pues ya está corriendo muy rápido y USB o Universal Serial Bus ha crecido mucho en velocidad y en transmisión de datos, así es de que el MIDI pues no es la excepción, ya corre a través de estos cables USB y es una maravilla porque con un solo cable ya tenemos bidireccionalidad. Ya podemos mandar y recibir datos con un solo cable a una excelente velocidad. Así es de que si tú tienes equipos que tengan conexión USB, puedes usar a manera de interfaz pues un hub. Esta sería la configuración, conectas USB a tu computadora y recibes conectores USB de tus diferentes dispositivos. Estos obviamente son como ejemplo. Algo que te puedo aconsejar es que te consigas un hub que tenga corriente propia, que alimente de corriente a los equipos. Conectar 4, 5 o más equipos a una sola conexión USB, recordemos que corre corriente de 5 voltios, puede dañar a la larga este sistema de corriente. Entonces, para evitarnos esa problemática, consíganse un hub que tenga corriente propia. Si nosotros ya tenemos transmisión de datos a través de una computadora, en algún momento dijeron, bueno, hay que aprovechar estos datos y podemos grabarlos para poder armar secuencias musicales. Así es de que en el 1987 surge un software que se llama Cakewalk y comienza esta carrera de los programas o del software de grabación y producción musical. No es el mejor, para mí es el más práctico para trabajar MIDI y es muy sencillo. Así es de que ellos mismos, Cakewalk, hacen su DAW, o sea, su Digital Audio Workstation en 1993 y en el 2015 lanzan esta chulada, que es el Sonar Platinum, que nos permite grabar y reproducir MIDI, grabar y reproducir audio en multipistas, en multicanales. No edita video, pero sí puedes insertarle audio a videos, así es de que pues es un equipo muy completo. Algo importante también del Sonar es que es gratis y es legal. Lo puedes conseguir en la red, ya les voy a poner por ahí el link. Lo puedes bajar y conseguir gratis. Hay algunas condiciones de uso, pero te permiten usar el software de manera gratuita y completito, muy, muy padre. Entonces, bueno, cuando tú grabas estos datos MIDI, que no son otra cosa más que, bueno, la nota que pulsas, la velocidad a la que pulsas, el tiempo que la tienes suspendida, el timbre, o sea, el sonido que tú tienes programado, si pisas el pedal del sustain, si mueves las rueditas estas de modulación y de pitch bending y todo este rollo, todo eso se graba. Si tú cambias de programa, si tú le subes y le bajas el volumen, en fin, todos estos datos corren a través de estos cables y los puedes ir grabando. Así es de que una secuencia MIDI no es audio, son solamente los datos que podrán ser reproducidos a través de un teclado o a través de un generador de tonos, como le llaman, o ahora a través de instrumentos virtuales. Básicamente esto es lo que es MIDI, chavos. Actualmente no solamente música se hace con MIDI. En espectáculos grandes la iluminación se puede controlar a través también de datos MIDI, pero bueno, ya profundizaremos de cuáles son los parámetros y de cómo funcionan los datos MIDI de manera más específica. Pues chavos, si les quedó alguna... estoy acá, es que de veras yo veo tan talento y veo camotes. Si tienen alguna duda, comentario, reclamo, situación, queja o lo que sea, pues escríbanos, suscríbanse, denle campanita, denle nuestro like.
¿no? Apóyennos, estamos creciendo. Ahí la llevamos ya con las suscripciones, amigo. ¿Qué onda? Vamos a seguir con la rifa, adelante. Ah, sí. ¿Y qué va a ser? ¿De qué se trata? Los primeros 100 suscriptores, o entre los primeros 100 suscriptores, vamos a rifar una grabación profesional de un tema, acá en Estudio 4 o Fire Moon, conocido como Fire Moon. Así es. Pero pues échenle ganas, por favor, píquenle ahí a la campanita, suscripción, like y demás. Síganos también por TikTok, estamos haciendo TikToks. En los TikToks nos está yendo muy bien, no sé por qué. Pues sí, yo creo que uno está de moda. Sí, sí, sí. Somos como más payasitos. Más de lo normal, simpaticones. ¿no? No, hombre. Y yo creo que, pero sí, como que... Sí, está jalando chido TikTok. Pero bueno, síganos por favor. Y bueno, si surge algún detalle con esto del MIDI que no les quede claro, que quieran saber de más, o si quieren instrucción profesional por parte de nuestro Chivas, que es un buenazo en esto del MIDI, o por mi parte, que pues yo no soy tan buenazo, pero me defiendo, escríbanos. También podemos armar algún curso, algún grupo de clases, ¿no? Vale. Entonces, pues bueno, nos dio mucho gusto que estuvieran con nosotros. Y si no, les invitamos unos tequilas, porque ya es día... Ya va a ser mes 15, pasillo, sí, vamos a pegar el grito con unas caguamations. Y unos tequilas con su limón, su salecita. Queca y pozole. Ay, papá. Bueno, pásensela chido. Ahí se ven. Te cuidas, amigo. Nos vemos. Bye.